Me encontré y tuve el privilegio de encontrarme con Sidi Alil Bárcena, que tuvimos el primer directo de Rabia al Awel fue con él y fue el único que he subido a YouTube porque os encantó. Alhamdulillah. Me costó mogollón subirlo a YouTube, por eso no he subido los demás, pero mashallah, es uno de los directos más especiales que he hecho hasta la fecha, y para mí el encuentro con él pues era algo muy importante y mashallah ya se ha convertido para mí Sidi Jalil en un hermano para toda la eternidad, o sea, ya está ya está sellado eso, alhamdulillah. Y entonces algo que sí os puedo contar de este encuentro, no es que no os pueda contar nada, es que no hay nada que contar, eso se vive. Pero sí que os puedo contar es que Sidi Jalil fue tan generoso de regalarme dos de sus obras que mashallah, o sea, yo todavía ni me lo creo. La primera os quiero hablar de A Oscuras, que es una historia que yo ya había escuchado antes o ya había leído antes en algún lugar, pero no la tenía tan clara. Y pues aquí te lo clarifica todo, mashallah, aunque se llame A Oscuras. A ver, esto no se cuenta, o sea, ¿qué vas a decir de esto? No se hace una reseña sobre este libro. Lo único que diría, para mí es una semilla de sabiduría. O sea, esto se tiene que tener en casa para todas las personas que se interesen por los valores, por la espiritualidad, por el ser humano en general. O sea, toda persona humana debe tener este libro en su casa y podemos pensar al verlo que es para niños, y efectivamente es para niños de 0 a 125 años. Así que si estás en ese rango de edad, este libro te conviene. Y además tiene unas ilustraciones preciosas. O sea, hay muchas de las ilustraciones que a mí me gustaría tener en mi casa en un cuadro porque me parecen espectaculares, mashallah. Y no se enseñó nada del interior porque yo creo que este tipo de libros te lo tienes que comprar, tienes que ir a una librería, te lo compras, te lo pides, lo traes a casa y tranquilamente lo vas saboreando, porque esto no se enseña así sin más. Aquí hay que acercarse para mostrarse, o sea, para revelarse hay que acercarse. Entonces es algo que lo recomiendo muchísimo, de verdad, alhamdulillah. Os voy a dejar el link abajo por si lo queréis obtener. Y por otra parte, pues me ha regalado su última obra, que es Diwan, de Sayyidina al-Hallaj, radiyallahu anhu. Empieza dándonos una introducción a quién era Sayyidina al-Hallaj, radiyallahu anhu. Y es muy interesante porque, bueno, la figura de Sayyidina al-Hallaj, bueno, a mí me da mucha vergüenza hablar de estas cosas porque evidentemente a mí me gusta hablar desde mi experiencia. Entonces, la única experiencia que tengo con Sayyidina al-Hallaj es que un día, radiallahu anh, yo estaba en una clase y alguien mencionó que él dijo algo, ¿no? Y alguien lo dijo como con mucho ímpetu y con el ceño fruncido. Y entonces recuerdo que mi sheikh, al nombrarlo, dijo Sayyidina al-Hallaj radiyallahu anhu. Y claro, yo dije, pero si ese señor ha dicho eso, ¿cómo puede ser Sayyidina? ¿Cómo puede mostrarle tanto respeto? Yo no sabía, era totalmente ignorante, no sabía ni quién era ni nada. Y entonces mi sheikh dijo unas palabras sobre él y yo dije, subhanallah. O sea, como que le conocí a través del respeto que mi sheikh tenía por él, alhamdulillah, y que todas las personas de corazón tienen ante él, y vamos, faltaría más que atreverse a decir algo, porque bueno, la gente se emociona muchísimo, pero eso ya es otra historia. Y entonces Sidi Jalil nos lo presenta brevemente en las primeras páginas y nos presenta un poco el pensamiento para poder entender muchas cosas que solemos escuchar sobre él. Y luego viene la parte que es espectacular, o sea, a mí me parece un espectáculo, subhanallah, y me parece tan noble que no lo puedo enseñar a la cámara porque para mí esto hay que comprárselo, lo tienes que traer a tu casa, te tienes que sentar como es debido y lo tienes que abrir como es debido diciendo Bismillah y leyéndolo en condiciones, ¿no? Aunque a mí me encantaría leeros una parte, pero eso sería una falta de respeto
hacia el autor y hacia el libro en sí, porque es muy bello. Y entonces lo que viene es que en una página está el poema traducido en castellano por Sidi Jalil y en la otra página está en árabe caligrafiado, o sea, con la caligrafía y con el puño de Sidi Jalil. Y es precioso, es una caligrafía preciosa. Yo no conozco nada de caligrafía, pero me parece estéticamente preciosa. Y es algo que también me gustaría tener un cuadro de esta caligrafía, inshallah, en el futuro. Igual se lo pido a Sidi Jalil, le doy un folio y me lo hace. Pero bueno, más tarde. Espero que no esté viendo este vídeo. Alhamdulillah. Y eso fue mi encuentro.